Muy buenas tardes, familias catumarenses, comunidad educativa. Soy el profesor Julián Giraldo y el día de hoy les tengo una invitación muy especial. El próximo lunes, 22 de febrero, estaremos realizando las elecciones a la representación estudiantil, los representantes de cada curso, así como las elecciones al consejo directivo, al consejo de padres. Entonces, nos hemos propuesto realizar este pequeño video informativo con el ánimo de estimular esa participación y de resignificar tal vez un poco en la forma como hemos venido asumiendo el ejercicio. Entonces, para eso, hoy vamos a charlar un poco sobre unos conceptos básicos, unos conceptos elementales, como es el concepto de la democracia. Pues, ¿por qué? Porque esa representación va dirigida a consolidar el gobierno escolar, que es eminentemente un ejercicio democrático. Sin embargo, hay conceptos, no solamente eso, sino muchos otros conceptos que nosotros en la vida cotidiana los damos por asumido, pero por pocas veces de pronto no nos detenemos a pensar en ellos. Como les digo, uno de esos es el concepto de democracia. Nosotros sabemos que Colombia es un país democrático, pero tal vez nunca nos hemos hecho la pregunta ¿qué es la democracia? A pesar de que en el colegio vivimos durante 11 años la clase de democracia. Yo nada más hoy con los muchachos, hoy toda esta semana y los hago todos los daños. De pronto, yo lo primero que les pregunto el primer día de clase es ¿qué es las ciencias sociales? Así a grosso modo. Y siempre la mayoría se quedan cortos, a pesar de que llevan una cantidad de años, durante 4 horas diarias, 10 meses, viendo ciencias sociales, pero tal vez se nos pregunta y como les decía, nos quedamos un poco cortos, nos quedamos un poco escasos. Entonces, para hacer un ejercicio más interesante este año, un ejercicio más rico, vamos a discurrir de una manera muy rápida, hacer unas reflexiones muy sencillas sobre lo que es este ejercicio democrático y por qué lo hacemos y cuál es la importancia de hacerlo bien hecho. En principio, la palabra democracia significa gobierno del pueblo. Pero como yo lo he explicado en diferentes ocasiones, y lo han planteado varios teóricos, la democracia tiene un problema en el mismo concepto, y es gobierno del pueblo. ¿Y cuál es el problema en el concepto? En el concepto pueblo. Entendamos que el pueblo son la mayoría de las personas. Eso es lo interesante de la democracia, que la ciudadanía, las mayorías, son las que toman las decisiones. Anteriormente las decisiones no tomaban las mayorías, sino unos grupos sociales muy específicos, ¿cierto? El rey, la nobleza, un clero o diferentes organizaciones sociales. Entonces, lo interesante de la democracia, el avance de la democracia, es que el poder lo asume la mayoría en función de la mayoría. Sin embargo, el problema de las mayorías es que las mayorías normalmente, y más en Colombia, están caracterizadas por ser mayorías ignorantes, con bajos niveles educativos, mayorías maleables. Y ahí es donde está el problema. Entonces, cuando esas mayorías van a tomar las decisiones, las toman mal. Pues, ¿por qué? Porque no saben cómo votar por sus propios intereses. Y pues acá tenemos a Colombia, un país atrasado, un país del tercer mundo, un país con bajos desarrollos tecnológicos, un país con la moneda, con la economía a pique, y no sino desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Pero bueno, en la escuela, el propósito del gobierno escolar es que nuestros muchachos, nuestros estudiantes, las familias, hagan en el colegio, digamos, una especie de simulacro. Y no un simulacro, sino que se vivencien esos valores democráticos para cuando nuestros jóvenes lleguen a la vida adulta, tomen unas decisiones diferentes. Unas decisiones diferentes que nos permitan llevar a un cambio del estado de cosas actual de Colombia, que es evidente que no es el mejor. Pero sin embargo, siempre hemos tenido un problema con el gobierno escolar, y es que siempre nos quedamos con las votaciones. Entonces elegimos a un padre, que muchas veces es un problema elegir un padre porque de pronto no hay una comprensión sobre lo que se quiere y cuál es el sentido de hacerlo. Entonces algún papá de pronto se ofrece sin saber muy bien qué es lo que debe hacer y por qué lo tiene que hacer. Lo mismo pasa con los muchachos en la personería. Ese siempre ha sido una queja, no solamente los docentes, sino los mismos estudiantes. Entonces el personero se lanza con mucha fuerza, lleva bombos, trompetas, chocolatinas, pero cuando ya lo eligen, se desentiende completamente, no se ven las acciones, no se ve el acompañamiento. ¿Y eso por qué sucede?
Entonces muchas veces tendemos a echarle la culpa al personero o al representante, pero la verdad es que la culpa es de nosotros, porque nosotros, la ciudadanía, o para este caso el estudiantado o las familias, son las que corresponde hacer el seguimiento. Bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo van los procesos? Eso tampoco nadie lo hace. Entonces ese es el problema en Colombia. La democracia es un ejercicio que la democracia se fundó en Grecia hace unos 2600 años. Yo los voy a invitar con mucho cariño a volver a leer un poco de esos griegos que son una cultura tan interesante, entendiendo de que los griegos son el pilar de todo lo que es la cultura occidental, de todo lo que damos por sentado, los valores estéticos, la filosofía, las ciencias, la estética, y la democracia misma se fundó en Grecia. Pero los griegos tenían algo muy interesante, y es que la democracia griega era una democracia participativa. ¿Qué significa que era una democracia participativa? Que los griegos, cuando iban a tomar una decisión, cuando iban, por ejemplo, a hablar del acueducto, todos los griegos libres, por supuesto, porque era una sociedad esclavista, ellos iban a enterarse qué era lo que pasaba con el acueducto. ¿Ellos por qué iban? Porque sabían que el tema del agua es un tema fundamental y que todos debían estar enterados sobre lo que pasaba con el agua. Entonces todos iban a escuchar, todos iban a preguntar. Cuando se hablaba de la salud pública, todos iban y participaban en la toma de las decisiones. Y es por eso que era una democracia participativa. Nosotros, lamentablemente, en Colombia tenemos una democracia representativa. ¿Qué significa una democracia representativa? Pues que nosotros vamos cada 4 años, por ejemplo, los adultos, a votar y luego nos desentendemos. Entonces, por ejemplo, muy pocas, si uno le pregunta a una persona ¿qué ha dicho el Consejo de Villavicencio respecto al acueducto? Yo no sé. ¿Qué se ha dicho respecto al tema de la educación pública, el manejo de los recursos de los restaurantes escolares? Yo no sé. ¿Qué se ha dicho con respecto al tema de la salud en Villavicencio? ¿Cómo va el tema de la privatización de las instituciones de salud? Yo no sé. Entonces nos desentendemos. Vamos y votamos por unos concejales, por unos senadores, por un presidente, ya sucesivamente, pero luego nos desentendamos y damos por entendido de que estas personas van a hacer el mejor trabajo en función de los beneficios de las mayorías, y pues como es evidente y lo vemos, pues no necesariamente eso siempre sucede así. Lo mismo pasa en el colegio con nuestros muchachos. De pronto votamos por un representante, votamos por un candidato al consejo directivo, por un candidato al consejo, pero luego nos desentendemos. Como les decía ahora, pocas veces veo a un muchacho, venga, ¿y usted cómo va con eso? ¿Cómo va con el pliego? ¿Cómo va con las propuestas? ¿En qué hay que ayudar? ¿Cómo? Pues eso no sucede. Entonces, ¿cuál es la idea, padres de familia, estudiantes? Que este año hagamos un proceso diferente. Es importante que nos comencemos a pensar una escuela diferente. El Colegio Catumar es un colegio, uno de los colegios, una de las instituciones educativas con mayor número de estudiantes en la ciudad, que tiene una población muy importante de la Comuna 8, una de las comunas, y no la más grande de la ciudad de Villavicencio, donde hay mucho potencial, donde hay familias muy queridas y también donde hay muchas problemáticas. Y definitivamente la escuela debe aportar a el gestionamiento, a la resolución de esas problemáticas, pero lamentablemente no lo está haciendo. Pues ¿por qué? Porque no nos hemos comprometido. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes tenemos un imaginario de la escuela, pero de pronto en la casa se tiene otro imaginario. Entonces yo hoy, con mucho cariño, a nombre del Comité de Democracia, queremos invitarlos a pensarnos la escuela. ¿Cuál es la escuela que queremos? ¿Y qué escuela que queremos? Queremos una escuela con excelentes niveles académicos, que se hagan los muchachos bien preparados en las diferentes asignaturas a afrontar los problemas que nos depara el siglo XXI, que son problemas ya evidentes: calentamiento global, crisis económica, desplazamiento, violencia, crisis alimentaria, disminución del caudal de los ríos. De todos los problemas, no es sino verlos, no es sino abrir los ojos y mirar al frente del barrio, son evidentes. Y la escuela debe dar respuesta a esas problemáticas. Y para eso necesitamos comenzar a participar, necesitamos comenzar a personarnos de nuestros problemas de nuestra comunidad y partiendo de los problemas de la escuela. Un colegio con bajos niveles educativos, un colegio más rankeado a nivel académico, a nivel de Villavicencio. Y eso no lo digo para que nos sintamos mal, sino al contrario, para que, comencemos a tomar conciencia, comencemos a pensar en esto y comencemos a asumir
nuevas decisiones, a tomar nuevas decisiones diferentes. Entonces, para el consejo, para la representación de los estudiantes, necesitamos estudiantes que sepan cuál es su rol, por qué están ahí, qué es lo que necesita la institución, no qué es lo más fácil, sino qué es lo que necesitamos, cómo mejorar a nivel académico, cómo mejorar la convivencia. En estos días que estamos con todo este tema de la pandemia, de la virtualidad, cómo mejorar los canales de comunicación, de participación de las familias. Eso y mil cosas más tenemos que pensarnos para cambiar nuestra escuela y por ende transformar nuestra comunidad, en el sentido de mejorar las condiciones de vida. Necesitamos los padres de familia, anualmente siempre es un problema qué papás pueden participar, qué papás quieren participar y hacerlo de la mejor forma. No necesitamos papás que solamente vayan allá a probar lo que diga el rector o lo que digan los profesores, sino que tengan una idea clara de qué escuela necesitamos, que lleguen con ideas. Por ejemplo, cómo se maneja el presupuesto de la institución educativa, cómo se destinan los recursos, cómo va el gestionamiento de una biblioteca, cómo va el gestionamiento de una cafetería escolar. El problema del agua en la sede campestre, tenemos un problema que los muchachos de la tarde lo saben, ¿cierto? Entonces no se trata de ir a poner problemas, de poner trabas, de poner un palo en la rueda a los procesos, pero sí hacernos esas preguntas, comenzarnos a interesar. Es muy triste en Colombia que si uno le pregunta a una persona, todas las preguntas que yo les decía ahora, de la salud, del agua, del acueducto, nadie sabe nada. Pero si uno pregunta cómo va la lucha de los famosos, se lo saben todo. Si uno pregunta cómo va la novela de Pasión de Gabriel, se lo saben todos. Si uno pregunta los problemas de la farándula, se lo saben todos. Si uno pregunta cómo va la selección, sabemos toda la tabla calificatoria. Si pregunta uno por un equipo, cómo va el Nacional tiene que ganar 3 partidos, el otro equipo tiene que perder 4. O sea, todo eso lo tenemos clara la tabla clasificatoria del fútbol. Pero los problemas reales, los problemas que deberían de interesar, los problemas fundamentales, tal vez a eso no le hemos prestado tanta atención. Entonces esta invitación, familias, con mucho cariño, es comenzar a asumir la democracia de una forma participativa, a interesarnos, a preguntar, y sobre todo a ayudar. No es un tema de molestar, repito, de poner trabas, sino de cómo gestionar, cómo soñarnos la escuela que queremos, cómo pensárnoslas y trabajar todos en conjunto para sacarla adelante. ¿Por qué? Porque tenemos unas familias queridas, unas familias trabajadoras, unos muchachos maravillosos, pero es importante que comencemos a organizarnos y a reconfigurar la forma como nos hemos pensado hasta ahora la escuela. Entonces, familias, ahora el 22 de febrero vamos a tener la convocatoria para los padres. Esperamos que sea una respuesta masiva, que lleguen con mucho ánimo. Qué bueno que los papás dijeran, hombre, yo voy a leer un poco más sobre el tema. ¿Cuáles son las funciones del Consejo de Padres? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Directivo? ¿Con qué propuestas vamos a llegar desde los padres de familia? ¿Qué hace falta en la institución? ¿Cómo podemos mejorar la institución para nuestros hijos? Y lo mismo los muchachos. ¿Cuáles van a ser mis propuestas para la representación del grupo? ¿Cómo puedo yo mejorar la relación del grupo? ¿Cómo podemos atender a las familias que tienen tantas dificultades de conectividad de equipos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar los niveles académicos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces todas esas y muchas más preguntas son preguntas que son pertinentes hacérnoslas. Hay un librito, hoy les traigo un librito muy sencillo. Este es un libro de un autor español que se llama Fernando Savater, que escribió un libro que se conoció mucho, probablemente lo tengan allá en sus bibliotecas, que es el de Ética para Amador. Este libro es el de Política para Amador, que es un libro pensado para jóvenes como nuestros muchachos. Un libro de fácil acceso, que bueno comenzarlo a revisar esos conceptos, a estimularnos, a hacer preguntas. Entonces la invitación, familias, es llegar el lunes con mucho interés, con muchas preguntas, con muy buenas propuestas. Ojalá leer un poco sobre las funciones. El maestro Omar Velázquez ha organizado unas diapositivas muy buenas que se nos va a compartir antes de la dirección del grupo, para que estemos muy pendientes, lleguemos con mucho interés a prestar atención y sobre todo a participar activamente en la construcción de nuestra escuela.
Este tema del gobierno escolar no puede seguir siendo un requisito para llenar un formato, entregar y listo, nos salimos, lo que sigue, no. Eso es una actividad fundamental en la escuela. Entonces, familias, a participar y muy buenas tardes. Muchas gracias.